Hola jóvenes, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy semana 12, ya casi finalizando el curso de Estadística 2. Hoy vamos a ver las pruebas de Kolmogorov-Smirnov. Así que comenzamos. Como siempre vamos a leer un poco sobre la parte teórica de la clase y pues qué son las pruebas de Kolmogorov. Bueno, pues básicamente son pruebas no paramétricas que se utilizan para analizar datos, así como lo hemos hecho con las demás, ¿no? ¿Cuál es el propósito o más bien, para qué se utiliza esta prueba? Primero, tiene dos propósitos principales. La primera es determinar si una muestra de datos proviene de una distribución de probabilidad conocida. Dos, es ver si dos muestras determinan independencia entre ellas, o más bien, si estos datos o los datos de estas dos muestras son independientes. Y si es así, entonces estas pueden provenir de la misma distribución. Las pruebas de Kolmogorov lo que hace es comparar la función de distribución acumulada de los datos que se están analizando y aparte de eso analiza lo que se esperaba teóricamente de esa distribución para poder hacer una comparativa. Ahora, ¿qué cosa es la FDA? La FDA se le denomina así por sus siglas a función de distribución acumulada. Y esto es que para cada valor de X, o sea, para cada valor observado de la variable, va a tener una probabilidad aleatoria de posible sucesión, es decir, que pueda suceder con relación a lo que ya ha sucedido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto se analiza con una tablita que la vamos a ver más adelante. Las pruebas de Kolmogorov y se calculan, en estas pruebas se calcula un estadístico, al igual que en las anteriores, que hemos hecho estadístico Psi, estadístico H, estadístico, bueno, F, ya hemos visto muchos estadísticos. Vamos a calcular un estadístico también, pero en este caso es un estadístico denominado por la letra D. Y este lo que hace es calcular la máxima diferencia absoluta entre la función de distribución acumulada observada y la función de distribución acumulada teórica. Aquí es donde se hace el contraste de qué tanto se están alejando o qué tan cerca están. Entonces, un valor grande para esta variable D va a significar que dos distribuciones son muy diferentes. Lógicamente, entre más largos sean los dos valores, más diferentes son. Y esto pues sugiere que no se ajustan a la distribución teórica. ¿Cuáles son las pruebas? Más bien el proceso que lleva la prueba de Kolmogorov. Si nosotros tenemos una muestra, entonces podemos, primer paso, establecer hipótesis. Y en este caso, como siempre, tenemos dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. En la hipótesis nula, técnicamente ustedes definen que la muestra proviene de una distribución teórica. Entonces ustedes parten de esta base. Para la alterna, ustedes van a definir que la muestra no proviene de una distribución teórica. El segundo paso es calcular la FDA observada. Y esto se hace a través de una función, la función S de X. Para esto necesitamos ordenar los datos de menor a mayor y para cada valor vamos a calcular la proporción de datos que son menores o iguales a ese valor. Recuerden que en estadística 1 hacíamos esto, lo hacíamos con una tablita sencilla, ¿se acuerdan? Y nosotros le llamamos a ese valor H minúscula sub I. Creo que así se le llama en estadística, bueno, y dependiendo, claro, de la bibliografía y de quién se los haya impartido, pero generalmente es esa la letrita que se utiliza. Pero en fin, hoy vamos a verlo diferente, un poquito diferente. Entonces, se ordena, para cada valor se va a calcular la proporción de datos que son menores o iguales a ese valor. ¿Sí? También se le llaman frecuencia acumulada, ¿se acuerdan? Si se hacía algo así, letras más, letras menos, pero siempre teóricamente es la misma operación. Como el paso 3 vamos a calcular la FDA teórica y en este caso vamos a necesitar cálculo de media y cálculo de desviación estándar de los datos. Ahora, para cada valor de eso se va a calcular la probabilidad acumulada correspondiente a ese valor de manera teórica. ¿Con qué lo vamos a hacer? Excel. Así que no se preocupen. Paso 4 vamos a calcular el estadístico D. ¿Cómo se calcula el estadístico D? Bueno, va a ser una diferencia, técnicamente una resta entre los valores de S de X y F de X, o sea, los que calculamos en el paso 2 y en el paso 3.
Y listo, luego calculamos cuál es la diferencia máxima y se acabó. Una vez teniendo esto, pues es simple, solo verificamos si el valor de calculado es mayor al valor de crítico. Y listo, no hay mucho problema para resolver esto. Vamos a ver el primer ejemplo. Un ingeniero de software ha medido el tiempo en milisegundos que un servidor tarda en responder a 1000 solicitudes. Para simplificar, vamos a tomar 10 de estos datos en tiempo real. Es decir, son 1000 solicitudes, pero vamos a hacerlo con 10. El ingeniero sospecha que estos datos deberían seguir una instrucción normal. Y esto pues es un supuesto clave para las pruebas estadísticas. Y los datos de la muestra son 12.5, 14.1, 11.8, 13.5, etc. Así que iniciamos con el primer paso. Establecemos las hipótesis. ¿Qué vamos a decir como hipótesis nula? Los datos provienen de una distribución normal. Simple. ¿Qué decimos en nuestra hipótesis alterna? Los datos no provienen de una distribución normal. Fácil. Paso 2. Calcular FDA observado. Y aquí es donde usamos la primera función, SDX. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Ordenar los datos de menor a mayor. ¿Ok? Así que vamos a diseñar una tablita pequeña donde tengamos los datos ordenados de menor a mayor. A esta tablita le vamos a agregar dos columnas, la columna rango y la columna SDX o proporción acumulada. ¿Ok? Eso lo vamos a hacer ahorita, así que vamos a irnos a Excel y acá vamos a diseñar la tablita, así que vamos haciéndola. Y listo, aquí ya tenemos la tabla y tengo los datos ordenados de menor a mayor. Ahora, revisen bien estos datos, fíjense muy bien. Los datos aquí se les pueden presentar de manera ordenada o no. Aquí no es necesariamente regla que los datos estén ordenados, pero por eso nosotros en la tablita lo ordenamos. Y para ordenarlo es fácil, o lo hacemos al ojo, como dice comúnmente uno, o simplemente aplicamos un algoritmo en Excel. Voy a poner acá como ejemplo esta serie de números y voy a explicarles rápidamente cómo se escribe la función ordenar. Entonces le vamos a dar aquí shift igual, ordenar, y a continuación me va a pedir la matriz, o sea el rango de datos a ordenar, y son estos. Luego me pide varios criterios, pero esto es para ordenamientos más complejos. Ustedes simplemente le van a dar dos veces punto y coma y escriben uno porque lo quieren de manera ascendente, es decir, de menor a mayor. Y le damos cerrar y le damos enter. Y él automáticamente toma todos los números y me los ordena de menor a mayor. Pero bueno, eso en el caso de que lo quieran hacer de esa manera, pues, pero si los números ustedes ya los tienen a mano y los pueden ordenar, pues lo ordenan. No pasa nada, ¿ok? Entonces, bien, vamos a borrar esto porque, bueno, no viene el caso, estábamos solamente probando. Una vez que tengo esto, vamos a agregar el rango. Igual que la clase anterior, el rango es el orden en el que se van escribiendo, así que escribimos 1 o 2 y así sucesivamente, así que vamos a tomar los valores y los arrastramos. 10. Y aquí es donde me quiero detener un poco. Viene la proporción acumulada. ¿A qué se refiere la proporción acumulada, señores? Esto es técnicamente, vamos a darle, ojo con esto, vamos a darle cada valor que tengo aquí. Fíjense muy bien, esto es importante. A ver, se me fue la fórmula. Vamos de nuevo. Tomamos shift 0, o sea, le damos igual, y a cada valor de esta columna lo vamos a dividir por el valor total de datos. En este caso es 10. Pero para que esto no se nos mueva, ¿qué hacemos? Dijimos la vez pasada, vamos a inmovilizar. Le damos enter y arrastramos la fórmula. De esta manera los valores se van a arrastrar y se van a calcular con relación al total. Ahora, fíjense muy bien, vamos a regresar acá. Aquí eso pues en el documento está explicadito. Ahora vamos a calcular el FDA teórico. Y para este cálculo vamos a necesitar primero la media y segundo la desviación estándar. Por suerte nosotros ya sabemos sacarla. ¿Por qué? Porque lo podemos hacer con la función promedio y la función desvesta, que significa promedio, que es la media, y desvesta es desviación estándar.
Lo vamos a hacer en la parte de abajo, así como lo tenemos acá, en la parte de abajo en Excel. Así que vamos a hacerlo entonces por aquí. Ahora ya colocamos los nombres, miren, media y desviación. Así que le damos Shift 0 y vamos a escribir promedio. Y vamos a seleccionar los datos. Presten mucha atención. ¿Cuáles son los datos promedios que vamos a escribir? Son los promedios de estos valores. Así que nosotros arrastramos, le cerramos, le damos Enter y ya tenemos el promedio. Y en la otra damos Shift 0 y decimos Desbesta. Recuerden que si ustedes no recuerdan cómo se escribe, automáticamente Excel les va a ir presentando las opciones de función. Y en este caso, pues ya lo tenemos acá. Seleccionamos que no se les pase y Enter. Ya tenemos la media y la desviación estándar. Ahora, ¿qué dice el texto? Veamos. Ahora fíjense muy bien. Para cada valor de X vamos a calcular su puntaje en Z, que nos permite encontrar, Z recuerden que es el valor normal, ¿ok? Para los que recuerdan estadística 1. Esto nos va a permitir encontrar la probabilidad acumulada. ¿Y cómo se hace con esta formulita? ¿Se acuerdan? Esto se aplicaba mucho en estadística 1 para la normalización de datos. ¿Se acuerdan, no? Entonces, esta es la que vamos a utilizar. Cada valor menos la media entre la desviación. Y así es como van a hacer esta columna que llamamos puntaje Z. Así que nos vamos a la tablita de Excel y vamos a agregar entonces puntaje Z como otra columna. Una vez hecho esto, ya tenemos puntaje Z. Ahora vamos a agregar la fórmula. Recuerden que la fórmula es cada valor menos la media dividido entre la desviación. Entonces acá nosotros necesitamos saber que vamos a abrir paréntesis y le vamos a decir cada valor menos la media. Pero recuerden que la media no se va a mover, así que la vamos a inmovilizar. Cada valor menos la media. Y abajo vamos a decir sobre o entre la desviación estándar. Y resulta que esta desviación tampoco se debe de mover. Así que la inmovilizamos. Le damos Enter y ya tenemos el puntaje Z. Arrastramos los valores hacia abajo y así ya tenemos la primera, bueno, más bien la primera, no, la cuarta columna de esta tabla. Sigamos. Una vez que tenemos esto, señores, entonces nos toca calcular el estadístico D. Y para calcular el estadístico D, necesitamos calcular una columna más, o más bien dos columnas más. La columna f de x y la diferencia de columnas f de x y s de x. Ahora, la columna f de x la vamos a construir primero. Vamos a construir las columnas primero. Así que vamos para acá y aquí vamos a escribir estos dos valores, estas dos columnas. Ahí ya las tengo. ¿Ya se fijaron? Muy bien. Continúa. Bueno. Para poder calcular los valores de esta columna vamos a usar un comando o una función. La función que vamos a utilizar, se la dejé por aquí, aquí está. Se llama distribución normal estándar. ¿Y qué es lo que vamos a pedirle? Que me seleccione cada valor de la proporción acumulada y me calcule la distribución normal estándar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la función es esta, dist.norm.stand. Así que vamos a escribirlo, vamos a Excel y decimos Shift 0 dist y noten que automáticamente me aparece por acá, miren, ya miraron, distribución normal estándar. Entonces hacemos clic y solo me va a decir, y vamos a borrarle esto aquí, listo. Y solo me va a pedir el valor de Z. Y el valor de Z, señores, es E3. Le voy a tener que escribir porque aquí al escribir la fórmula, noten, se me ubicó a la izquierda. Entonces no me permite seleccionar la celda. Pero yo sé que es la celda E3. Así que vamos a escribir E3. Cerramos con paréntesis y le damos Enter. Teniendo esto, podemos arrastrar. Recuerden que en este caso no hay problema con el arrastre, dado que ya se selecciona la misma celda y esa celda pues jala hacia abajo la demás. Yo creo que ahí vamos bien, ¿no? Y la última, que esto es súper sencillo, ojo que con esto no es una resta común, es una resta en valor absoluto, pero vamos a explicarlo también acá. Fíjense muy bien. Para cuando llegamos a la última columna, vamos a usar la función ABS.
que significa valor absoluto. Y a F3 le vamos a restar D3. En otras palabras, al valor F encontrado le restamos la proporción acumulada teórica. ¿Se miraron? Entonces eso es lo que hay que hacer ahorita. Entonces, ¿qué vamos a escribir? Valor absoluto entre paréntesis, y le vamos a decir a este señor le vamos a restar este señor de acá. Lo cerramos, le damos enter y luego arrastramos. Y de esa manera tenemos f de x menos s de x. Para ir continuando con esto, miren qué fácil, esto está súper fácil. Vamos a calcular el valor d. Y el valor d es la diferencia más grande que hay en la última columna. Así que para eso voy a necesitar la función max. Max significa máximo, ¿ok? Entonces, acácito vamos a escribir una D igual. ¿Por qué? Porque vamos a calcular el valor D. ¿Estamos de acuerdo? El valor D es la diferencia máxima. Y para eso vamos a escribir la función max entre paréntesis y seleccionamos la última columna. Cerramos y le damos enter y me dice que el valor máximo que existe en esa columna es 0.9566748. Ahora, fíjense muy bien, ese que lo tenemos acá. Paso 5, tomamos decisión y concluimos. Fíjense muy bien, en este caso no hay, ojo con esto, no hay diferencias, no hay una función directa, no hay una función directa en Excel que me sirva para poder calcular el valor crítico de esta prueba Kolmogorov, pero sí existe una tabla que me va a dar los valores críticos dependiendo de mi probabilidad. Por ejemplo, si mi tamaño de muestra son 10, mi valor crítico para el 0.05% es 0.409. Si el valor crítico es 0.01, es 0.488. En este caso, recuerden que nosotros trabajamos siempre con 0.05. Ahora, ¿cuántos valores son? Noten, son 10 valores. Significa que el valor que yo voy a tomar como crítico es 0.409. ¿Y eso qué significa? Que el valor calculado da 0.096 y el valor crítico 0.409. Por tanto, como el valor crítico es menor que el valor calculado, no podemos rechazar la hipótesis final. Por lo tanto, con los datos de esta muestra, no hay evidencia suficiente para poder decir que los tiempos de respuesta del servidor no sugieren una distribución normal. Por tanto, el ingeniero puede proceder con las pruebas paramétricas que requieran este proceso. Y así de fácil, señor. Ahora, repito, no hay fórmula, no es como en el anterior que aplicábamos chi, aplicábamos t. No, aquí no hay fórmula, aquí solo hay valores estadísticos establecidos. En este caso, recuerden, tenemos que tener en cuenta esto, el tamaño de la muestra y el valor crítico dependiendo de la probabilidad. Cuando se pasan de 30 es fácil, vas a dividir 1.36 entre la raíz cuadrada de n, de lo que tenga n, ¿ok? Siempre y cuando sea n mayor que 30. Bueno, listo entonces, señores, creo que eso es todo, nos vemos en el siguiente video. Bye.